Sterian, ¿le suena esa palabra? ¿Se le hace familiar? ¿Ha entrado a redes sociales y se ha encontrado con imágenes que pareciera inteligencia artificial o incluso un momento particular, curioso por parte de una persona? Pues esto hace parte de nuestra realidad. Van a ver ustedes las imágenes. Antes de iniciar con nuestra entrevista, saludar a nuestra invitada. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que están haciendo algunas personas en el mundo? Porque no solamente está ocurriendo en Argentina, sino que también en Colombia ya hay evidencia de estas imágenes que ustedes en este momento van a ver precisamente. Son personas, no son actuaciones, no son animaciones, son en su mayoría jóvenes que se consideran o que tienen una identidad como animales. Saludamos a Elizabeth Montoya Giraldo, docente del programa de psicología de la Fundación Universitaria María Cano. Profesora, bienvenida a Consejo de Redacción, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo amanece? Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida y acá dispuesta para que conversemos alrededor de este fenómeno que no es nuevo, tan nuevo, pero sí en redes sociales ha tenido un auge en los últimos días. Usted lo ha dicho, fenómeno, eso es lo que estamos viendo. Me llama la atención eso que usted dice, que no es algo nuevo, es decir, es algo que ya viene contemplando el ser humano en sus ideas, pero ¿por qué ahora se vuelve tan viral? ¿Por el tema de las redes sociales? ¿Porque son los jóvenes los que le están apostando o qué es lo que usted interpreta? Bueno, yo creo que hay varias cosas que habría que analizar sin lugar a dudas. Uno, el asunto de la juventud. No debemos olvidar que cuando estamos en la adolescencia estamos en búsqueda de identidad y todos esos escenarios que nos permiten identificarnos, que nos permiten vincularnos, a veces nos resuenan y empezamos a vincularnos y a explorarnos. En la adolescencia estamos explorando nuestra identidad. Entonces, sin lugar a dudas, la adolescencia es un ítem importante, pero digo que no es nuevo porque realmente antes de los Serian también habían algo que se denominaba los furries y también han existido una cantidad de cuestiones allí que han emergido, pero me parece importante señalar el asunto de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales, no sé si nos han facilitado o complicado la vida, porque tenemos tanta información, tanto acceso, estamos tan saturados con la información que cómo hacemos el filtro. Y sin lugar a dudas, como también lo que constantemente estamos expuestos en las pantallas nos termina afectando y terminamos cuestionándonos quiénes somos. Entonces, desde quiénes somos creo que es importante para el debate que vamos a tener. Profesora, pero desde esa búsqueda de la identidad que usted nos menciona desde la adolescencia y desde su profesión, además docente en psicología, ¿usted cree que este comportamiento se debe a un desorden mental o se debe realmente a una tribu urbana y una búsqueda de una identidad? Porque creería uno desde la normalidad, entre comillas, porque obviamente hay que entender pues esa búsqueda de esas personalidades, pero salir a olfatear otras personas, salir incluso a hacer como mímica de estar orinando en andenes, eso sí es dentro de lo lógico. Normal no es. Yo sí digo, profe, usted me corregirá, pero yo creo que... Pues yo no quiero categorizar, por eso más bien le preguntamos a la profe. Yo creo que no necesariamente, bueno, para hablar incluso de lo normal y anormal, aún no podríamos patologizarlo, aún no podríamos hablar de un trastorno propiamente mental, aún no hay suficientes estudios ni suficiente evidencia científica para poder respaldar esa información. Yo sí creo que es importante mirarlo desde dos perspectivas. Una como fenómeno social, que es el asunto de que sea un fenómeno social, el asunto de la búsqueda de la identidad, el asunto de sentirnos pertenecientes. Y por otro lado también, sin lugar a dudas, hay que revisar cuestiones de la autopercepción, hay que revisar cuestiones de cómo a veces esa pérdida de identidad también, que se ve en muchos casos, pero no son todos los casos. O sea, a mí me parece ahí también, incluso dentro de las redes sociales y todo este boom que han tenido, podríamos entrar a mirar si son todos los casos así. Incluso algunos manifiestan que es un asunto de una identidad parcial. A mí me preocuparía también pensar que en algunos de los casos podríamos estar hablando de algunas conductas delirantes, sobre todo en casos concretos donde han mordido. Creo que hay uno o dos casos que he visto en redes sociales. No son la mayoría, no son un asunto generalizado, por ejemplo, esas conductas, pero sí me parecería revisar, más que un asunto generalizado, de entrar a decir es un trastorno mental X o Y, me parecería importante entrar a mirar caso a caso, porque creo que todos los casos no podríamos entrar a generalizarlos dentro de un trastorno. Creo que es un fenómeno social y también debe ser tratado como eso, sin entrar a decir eso es normal, eso está bien, porque creo que el cuestionamiento también es sumamente necesario. Me llevo el regaño por decir que no es normal, pero mire, cuando yo hablo de normal es como
lo tradicional, Sí, lo sí. típico, lo que uno dice dentro de la lógica o lo que nos han enseñado. Uno decir que una persona muerda al otro, uno siempre le han dicho, eso está mal, eso no es normal. Esa es la palabra que siempre nos han inculcado, pero creo que es importante esa interpretación que hace. Pues por eso digo, se puede mirar desde las dos perspectivas. El asunto de los casos concretos donde han entrado a morder, a mí sí me parecería importante entrar a revisar la historia clínica, entrar a revisar si hay patologías previas, porque muchos de los trastornos no son creados socialmente, no se desarrollan, sino que también tienen un componente biológico, entonces habría que entrar a revisar caso a caso. Yo lo que digo es, creo que no podríamos entrar a decir todos los que están dentro de este movimiento. Dentro de esta ahorita también me preguntaban alrededor si era una subcultura, todos los que podrían, ahorita podemos conversar un poquito, todos dentro de esta subcultura son normales o anormales, creo que esa dicotomía no se puede entrar a determinarlo de esa manera, sin embargo creo que es necesario revisarlo como fenómeno social, pero también, sin lugar a dudas, el asunto de la salud mental, más que entrar a determinar normal y anormal, creo que el asunto de la salud mental sí es bien importante. Pues, profe, mire, estamos viendo unas imágenes precisamente porque ya hay algunos establecimientos para este tipo de conductas. Eso sí es preocupante porque en medio de esta réplica que están haciendo las personas, algunos adolescentes se están quedando allá atrapados. Entonces mi pregunta es, que coincido con Sebas, que esto no es un comportamiento normal. ¿Qué haría usted como psicóloga si le llega a una de estas personas con una conducta de perro, con una cadena incluso, a su consultorio? ¿Y qué deben hacer los padres de familia que están preocupados que sus hijos ya llegan con máscara e incluso ya hay algunos chistes a través de las redes sociales donde le dicen a sus padres, donde estos padres le dicen a otros padres, pues dígale a su hijo que no tiene comida, que tiene cuido, que los perros no usan los dispositivos digitales, que lo encierren en un cuarto incluso sin cama? O sea, esto ya, vamos hablando de palabras mayores en un entorno social complejo. Sí, en un entorno bien complejo, que a mí me preocuparían más también todas estas conductas sociales que de alguna forma buscan vincular más gente, y eso puede ser también preocupante porque muchas de las personas incluso que están en esa búsqueda de identidad no es un asunto tan trascendental, sino frente a la búsqueda de la identidad y acceden a tanta información, porque a mí en serio el asunto de la saturación absurda de la información en redes sociales me preocupa porque afecta demasiado y los adolescentes están en eso, o sea, no podemos esconder que los adolescentes ya no interactúan tanto con otros, sino con las redes sociales. Entonces, desde allí, ¿qué es lo que están expuestos? ¿Qué es lo que están viendo? Y desde ahí se vinculan entonces a estos escenarios donde entonces los van a recibir. Y frente a qué hacer los padres, es que el asunto del acompañamiento sí es esencial. Y yo nunca jamás voy a estar en contra de que sí se debe hacer un acompañamiento integral, tal vez no desde el asunto del rechazo absoluto por el adolescente, sino desde el acompañar, pero es acompañar tampoco aceptando todo lo que el adolescente quiere, porque ahí creo que también existen límites necesarios. Es que, Elizabeth, usted lo menciona, los padres de familia no tienen un manual para saber, y más cuando salen ese tipo de sorpresas o novedades. Escuchaba cuando teníamos una conversación en nuestro consejo de redacción que hacemos, un ejemplo de una madre de familia que decía, 2 veces le boté la máscara a mi hijo, ya la tercera no pude hacer más. Es decir, como para ella fue anormal ver al hijo en esa situación, cogió la máscara, se la botaba, como eso no se hace, no estás bien. A la tercera dijo como, pues, Aceptación, aceptación y resignación. sigan lo suyo. Yo no sé en qué está metido porque muchas veces los padres también desconocen y creen que esto es, eso es de muchachos, eso es de jóvenes, eso se les pasa. Pero en realidad estamos viendo que esto va más allá. Sí, o sea, realmente por eso digo, los límites siempre necesarios, pero los límites no Pero un padre en necesariamente... este momento, ¿qué tiene que hacer en ese caso? Es decir, si su hijo le llega 3, 4 veces disfrazado, comportándose así, ¿cuál es el camino? Esa recomendación del padre de familia, ¿tiene que ser fuerte y contundente en la restricción o tiene que hacerlo con amor? ¿Cómo funciona? Ahorita le decías bien, no existe un manual para cómo funciona. Creo que caso a caso también va a determinar ese cómo funciona, pero yo sí creo que es imprescindible el acompañamiento, el asunto de poderlo acompañar en ese proceso sin decirle que está bien, sin normalizar de pronto ciertas acciones, ciertas cuestiones. No podemos tampoco entrar a decir, no, venga, porque entonces estoy en una crianza respetuosa o estoy haciendo un proceso consciente, voy a aceptar también todo lo que mi hijo. Tampoco incluso la crianza respetuosa se trata de aceptar todo, se trata también de colocar ciertos límites, pero esos límites los acompaño y creo que el papá tiene que acompañar ese proceso. ¿Usted en algún momento de niña quiso ser algún animalito?
No, yo amo los animales y creo que le falta Pero es mucho normal, a los pasa también seres mucho en los humanos niños, ¿no? para Que dicen- parecerse a los animales. Les Sí, falta pero mucho una a los cosa seres es- humanos para parecerse a los animales y creo que una cosa debe ser una cosa y otra cosa la otra, como madre de familia además. Y pienso que los límites son supremamente importantes y el adulto debe criar a sus hijos. Es que para eso están los padres de familia. Cata, pero pero una uno cosa- ve papás, Sebas, es que acompañando a los hijos, llevándolos al veterinario, que porque ya no van al médico sino al veterinario porque se creen un perro. Por Dios. Y ahí va mi pregunta, y perdón, Sebas, que te interrumpa porque quiero preguntarle algo a la profesora desde los límites de lo delictivo también, porque es que Sebastián y Claudia capturaron hace poco un señor vestido de pájaro, otro vestido de cocodrilo. Entonces, detrás de estos disfraces también pueden venir conductas no solo de comportamientos, digamos, de tribus urbanas, de subculturas, sino hasta dónde esto puede rayar también con la ilegalidad detrás de una máscara, detrás de una Disfraz. identidad desconocida. Sin lugar a dudas, todas estas cuestiones a veces son aprovechadas también para poder hacer el mal. O sea, a veces incluso bajo el disfraz, bajo máscaras, muchas personas aprovechan para escudarse, para no mostrarse verdaderamente quiénes son y a partir de la máscara del disfraz hacer una cantidad de cosas ilegales, ilegítimas, incluso si lo querríamos decir de alguna manera, inmorales también, pero creo que bajo la máscara, sin lugar a dudas, también se esconden, pero ahí no es tampoco el asunto de la generalidad, sino cómo las personas utilizan todas las corrientes que hay, cómo yo me puedo ocultar para no ser descubierto. Y entonces, incluso, ahorita lo decías, una máscara puede ser una buena estrategia para que no vean mi identidad. Y mira, el asunto vuelve la palabra al asunto de la identidad. Identidad frente a quien es delincuente naturalmente, bueno, no naturalmente, sino quien hace la conducta delictiva, pero también bajo la identidad que ahorita les hablaba de esa búsqueda constante de quién soy y cómo pertenezco a un lugar, cómo me vinculo, cómo hago con esa búsqueda. Es que no podemos obviar que los adolescentes no saben quién son en sí mismos, están buscando, porque siempre desde pequeños estamos apenas descubriendo el mundo. Cuando llegamos a la adolescencia ya no es el asunto netamente de descubrir el mundo, sino descubrirnos a nosotros. Pero el Y yo papel creo de los padres de familia es precisamente guiar, orientar y decirles que ese no es el camino. Y es tan seria esta situación que ya hasta incluso gobiernos como Argentina han tomado cartas en el asunto, y en Colombia, $1 aquí millón en de el pesos. departamento de Antioquia, ya estamos viendo que se están dando encuentros. Claro, pero lo que pasa es que los padres de ahora tampoco son los mismos de antes. Es decir, los papás de los niños de este momento son personas con 30, 38, 40. O sea, es diferente también la crianza que están teniendo sobre los niños. A muchos de nosotros nos levantaron con la correja en la mano, con la chancla en la mano. Hoy hay una forma diferente de tratar a los niños y seguramente eso también tiene un efecto en el comportamiento de los Pero jóvenes. tiene que haber una guía y sobre todo también en los establecimientos educativos, porque entonces más adelante vamos a ver es que usted estudia con 5 compañeros y 3 perros y 2 gatos y un cocodrilo, y veíamos incluso las imágenes también de una persona disfrazada de perro que se subió a un vehículo que presta el servicio de una plataforma y decía, es que yo soy un perro, y le ladraba, y el señor le dijo, si usted es un perro, Pues entonces bájese, claro. bájese Miren, y busque otro no tipo de es servicio. cuestión Mire. de edades en los padres de familia, o en mi opinión, es Sí, cuestión las de generaciones sí sentido tienen que ver, común, Cata, claro que sí. es cuestión de sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque hay padres muy jóvenes, pero que también entienden un poco más de límites, o hay ausencias de padres que por otras razones ya diferentes, y hay muchas variables que las podríamos pues conversar en otra oportunidad, de falta de pronto de acompañamiento, de educación, Me gusta de que este tema nos equidad. tiene divididos. Eso pero me mire, parece, se me va a parece llevar su maravilloso que cara haya con debate su perro sobre, adentro y claro, se sobre quiere este tema. desquitar. Mire, Pero nos decía para- Daniel, un televidente, lo siguiente: la mejor fórmula es no pararles bolas, no prestarles atención, porque muchas veces lo que buscan es seguidores y ruido en redes sociales. ¿Usted considera esa interpretación interesante o cómo lo ve? A mí me pareció bien interesante, pues yo ahorita lo decía, y es cómo las redes sociales tienen cierta exposición y nos permiten el acceso tan globalizado, con tanta información constante, que a mí sí me parece que, sin lugar a dudas, muchas de las personas también buscan visibilidad en redes sociales y desde allí acceden a más personas, y alguna persona a la que está en esa búsqueda, que no se conoce y quiere conocerse,
accede a todo eso y va dándole clic y va leyendo información que, sin lugar a dudas, no es nada verídica, nos vamos creyendo toda la información que vemos. Es que yo creo que estamos sobreglobalizados, estamos Pero a eso con se le demasiado. suma también además otro problema, y es que usted puede que tenga una persona de esto, pero esa misma persona, que puede ser un adolescente que está buscando su identidad, también puede ser víctima de bullying precisamente por estas conductas que está adoptando. Entonces se devuelve esa conducta. Claro, es un círculo allí que va sumando cuestiones. Sí, a mí me parece bien relevante, pero lo que dice el televidente me parece que sí, es el asunto de las redes sociales, y yo también soy de las que creo que las redes sociales, sobre todo en adolescentes y en niños, sí o sí hay que colocarle límites. Profe, No. finalmente, ¿de dónde sale el término? Bueno, el término se divide realmente en dos, tiene que ver con el asunto de la furia interna representada. Desde allí viene, o sea, desde poder esa furia, ese sentido animal que viene tiene una etimología griega, creo que es, si la memoria no me falla, pero se divide como en dos, tiene que ver con esa furia y esa representación animal. Muy bien, Elizabeth Montoya, de la María Cano, gracias por estar con nosotros, por estos minutos para Consejo de Redacción. Un tema muy interesante. Sí, un tema debatible además, que a mí me parece interesante también, como decías, están divididas las opiniones. Ahora entre los psicólogos, incluso si traen a otro psicólogo, les va a decir otras cosas también alrededor del fenómeno, porque es un fenómeno que emerge, que está dando un boom en redes sociales, entonces yo creo que desde allí aún no hemos podido llegar a consensos frente a eso.